Nicole, Doctora, ¿qué hemos visto en cuanto a planificación, plan estratégico el día lunes? ¿Algo que te acuerdes? bueno, en cuanto a los planes de salud, acerca sobre las organizaciones, eh, para poder evaluar todo, todo de acuerdo a la asistencia de salud. ¿Cómo puedes definir planificación? Ay, perdón, doctora, disculpe. ¿Cómo puedes definir planificación? Ah, bueno, es un proceso sistemático donde se establece una necesidad para luego desarrollarla de una mejor manera. ¿Una necesidad? ¿Estás segura que se establece una necesidad o cómo es? Ah, ¿Cómo es? ¿Quién de ustedes me puede contestar? A ver, ¿quién de ustedes se acuerda qué cosa hemos visto el día lunes? ¿Quién me puede hacer un resumen de la clase que hemos visto el lunes, por favor? Si te escucho. Eric, ¿no? Ya, dime. Ya, está bien. ¿Cómo defines? Ya. ¿Algún otro de tus compañeros que quisiera complementar lo que hemos visto el día lunes? Perdón. Lupe. Ok, estoy en clase. En la noche me llamas. Chao. Sí, ¿alguno de tus compañeros que quisiera responder? Doctora, usted comentó también algo acerca de las diferencias que habían entre un plan estratégico y un plan operativo, ¿no? Así Bueno, es. lo que más o menos me acuerdo era que el plan estratégico era algo general, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un hospital, era lo que se encargaba en este caso ver lo que era la dirección, ¿no? O sea, era de todo en general, ¿no? En el hospital. Y en cambio el operativo iba a ser por un servicio, ¿no? Los planes ya eran a corto plazo, nada más, por ejemplo, un año, ¿no? Y el estratégico, por ejemplo, iba de 3 a 5 años, si es que no me equivoco.
¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué otra cosa más? Bueno, para todos ustedes les digo, por favor, no están leyendo. Les recuerdo que tienen que leer. Estamos en la cuarta semana. En la sexta semana, el día lunes de la sexta semana, están dando examen. El examen es presencial, entonces de tal manera que si nosotros no leemos, entonces no sé qué cosa es lo que nos va a suceder en el examen. Entonces, el día lunes hemos hablado sobre planificación y hemos definido que planificación, planeamiento, es, digamos, la función más importante o el subproceso más importante del proceso de la administración. Hemos dicho también que si no hay planificación, entonces nosotros estaríamos desorientados, no sabríamos, no conoceríamos cuál es el futuro, hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Hemos visto que lo principal en la planificación es trazar los objetivos y las metas. Pero para trazar los objetivos y las metas tenemos que partir de un diagnóstico. Hemos hablado que ese diagnóstico es tanto del medio interno como del medio externo. Hemos mencionado que del medio externo van a ser, digamos, eventos, elementos que van a actuar en forma indirecta y del medio interno van a actuar en forma directa. Hemos mencionado también que definitivamente la planificación se va a apoyar en dos elementos muy importantes, que son la salud pública y la epidemiología. Desde el punto de vista de la salud pública hemos visto que esta va a apoyarnos en la planificación, como la salud individual, que tiene que ver con la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, y la salud colectiva, que tiene que ver con los desechos sólidos, tiene que ver con agua, tiene que ver con desagüe, tiene que ver con contaminación ambiental y algunos otros factores. Hemos mencionado también que los planes pueden ser a largo o mediano plazo y que esos son los denominados planes estratégicos, que son los planes generales, que son para toda la organización, y también tenemos los planes operativos, que ya son para cada una de las áreas de la organización. Hemos puesto el ejemplo que el plan estratégico va a ser para todo el hospital y el plan operativo va a ser para cada una de las áreas del hospital. ¿Qué otra cosa hemos mencionado? Que definitivamente tenemos que partir de un diagnóstico. ¿Cómo estamos ahora? ¿No? Para poder establecer lo que serían las fortalezas y las debilidades, que es del medio interno, y las amenazas y las oportunidades, que es del medio externo, que eso se llamaba el FODA, que es algo de lo que vamos a ver, como dice ahora, diagnóstico situacional, análisis FODA y estrategias. También dijimos que el plan estratégico, que es a largo plazo, termina cuando se diseñan los objetivos estratégicos, las estrategias para poder alcanzar estos objetivos, nuestras metas, y que luego ya pasamos a lo que sería el plan operativo. No sé, ¿alguna pregunta? Creo que en estos minutos que yo he estado hablando y que les he preguntado, pueden haber estado mirando su clase del día lunes y quizá tengan una pregunta que hacer, alguna pregunta que hacer antes de seguir avanzando. ¿Alguna pregunta que tengan que hacer, les decía, antes de seguir avanzando? Y entonces quiere decir que nosotros vamos a poder continuar el día de hoy con lo que tenemos en color azul, que dice diagnóstico situacional, análisis FODA y estrategias. También habíamos mencionado esto, que lo vamos a volver a mencionar. No sé si ustedes se acuerdan que en el planeamiento estratégico tenemos varios momentos. El primer momento es el momento enunciativo, que tiene que ver con la misión, la visión y los valores. Habíamos mencionado que la misión es el ahora. ¿Cómo estamos ahora? ¿Qué hacemos? ¿Para qué hacemos? ¿Para quién lo hacemos? ¿Con qué lo hacemos?
Y la visión es el futuro que puede ser máximo a 3 años, máximo a 5 años, que actualmente estamos trabajando sobre 3 años. Y los valores son, digamos, aquella cultura, aquellas creencias que vienen, digamos, de cada una de las personas y que también contribuyen a formar la cultura organizacional. Entonces, vamos a avanzar ahora viendo el momento de análisis, FODA y identificación de estrategias. Momento de análisis. Y en el momento de análisis vamos a hacer el análisis del ambiente externo o entorno, denominado también medio ambiente. Y el análisis del ambiente interno, que es dentro de la organización, que lo denominamos entorno. Comenzaremos por el medio ambiente, por la parte externa, y decimos que llamado también análisis ambiental y análisis del entorno. Comenzaremos definiendo qué es el entorno de una organización. Y lo definimos de la siguiente manera. Dice que es el conjunto de factores, de procesos, de agentes que de forma positiva o negativa inciden o pueden incidir en el cumplimiento de la misión y de la visión. Entonces dice de forma positiva o de forma negativa. Si nosotros hablamos de forma positiva, entonces quiere decir que estamos hablando de las oportunidades. Y si nosotros hablamos de parte negativa, entonces ¿de qué estaremos hablando? ¿De qué estaremos hablando? De las amenazas, ¿no? Y que esas van a repercutir, como dice, en el cumplimiento de la misión y de la visión. Dentro de este análisis, para hacer este análisis del ambiente externo, tenemos el entorno epidemiológico, que dice que identifica el problema de salud y sus factores asociados, y cómo estos factores asociados van a repercutir para que tengamos diferentes necesidades de salud. También vamos a tocar el tema relacionado a lo que sería el entorno empresarial. Y en ese entorno empresarial hablamos de dos momentos. Un momento que es el entorno empresarial inmediato, y el otro que es el entorno empresarial mediato. Si nosotros vemos esto que acabamos de decir, vamos a decir, como dice la parte inferior de la lámina, que vamos a concluir en oportunidades y en amenazas. Comenzaremos por el entorno epidemiológico. Y el entorno epidemiológico, que todo esto que estamos hablando nos va a dar como resultado el diagnóstico, se refiere primeramente a la población que vamos a atender. También hemos mencionado el día lunes que es muy importante saber dónde vamos a trabajar, en qué área vamos a trabajar, a qué población vamos a responder. Y es lo que dice población a atender. En esta población vamos a encontrar lo que se denomina la estructura poblacional, que también la hemos visto. Y la estructura poblacional tiene que ver con los factores demográficos, que son la edad y el sexo. Después, ¿qué cosa es lo que viene? Viene a estudiar la morbilidad y mortalidad locales. ¿Local por qué? Nos estamos refiriendo a esa población que es sujeto de atención de nosotros. Y entonces vamos a hablar de la mortalidad. Puede ser la mortalidad general, la mortalidad infantil, la mortalidad de las personas de tercera edad, ¿no? Y en sí, las diferentes causas que llegan como fin a la muerte de un paciente. Vamos a hablar de la morbilidad. Y cuando nosotros hablamos de la morbilidad, estamos diciendo de qué se enferma la gente. Si nosotros juntamos estos dos procesos, mortalidad y morbilidad, definitivamente estamos hablando de lo que es estado de salud. No situación de salud, que es todo, sino simplemente estado de salud. ¿Sí?
¿Con quién hablo, por favor? Yo, doctora, sí, dígame, estoy en clase, por eso estoy. Perdón. Me disculpan un momentito, por favor. ¿Ya me dan unos 2 minutitos? ¿Sí? Ya. Sí, doctora. Lo vi en tu casa. Ya.
Bueno, mil disculpas, que entró esta llamada. Y bueno, tengo que decirles, porque también van a decir, bueno, la doctora recibe llamadas y nos corta la clase. Ustedes saben que estamos frente al proceso de licenciamiento, así que esta llamada justamente era de la universidad para consultarnos sobre un dato que teníamos que dar, entonces estamos abocados como objetivo principal a pasar el licenciamiento, entonces mil perdones, ¿sí? Continuamos entonces nosotros. Ya decíamos que cuando hablamos de mortalidad, ¿me escuchan, por favor? Sí, doctora. Ya. Cuando hablamos de mortalidad y morbilidad, estamos hablando del estado de salud. Y después decíamos que nosotros tenemos lo que serían los principales daños y riesgos. Y entonces cuando hablábamos de los principales daños y riesgos, ¿de qué estábamos hablando nosotros? Y decíamos que para este dato nos va a ayudar la epidemiología. Después hablamos de lo que serían enfermedades emergentes y reemergentes. La pregunta va para todos ustedes. ¿A qué se denomina enfermedad emergente? ¿Alguno de ustedes conoce este tema? ¿Alguno de ustedes conoce este tema? ¿De enfermedades emergentes? ¿Me escuchan? Doctora, ¿son las enfermedades que aparecen por primera vez? Así es. Recientemente. Entonces, enfermedades emergentes son aquellas que se presentan por primera vez. Ejemplo, el COVID-19. Enfermedades reemergentes son aquellas que ya estuvieron en algún momento, desaparecieron y nuevamente vuelven a aparecer. Entonces se decía que por los años 1970, 1980 se había erradicado la malaria. Y actualmente tenemos malaria, ¿no? Entonces, ¿qué cosa decimos? Es una enfermedad de tipo o es un daño de tipo reemergente. Asimismo, no sé si ustedes han leído que ya en Estados Unidos existen casos de poliomielitis. Se había erradicado la polio, pero nuevamente se está presentando. Entonces, eso sería la definición y lo que es el ejemplo de enfermedades emergentes y reemergentes. Hablamos también de las emergencias sanitarias y de las epidemias. Una emergencia sanitaria, lo que estamos viviendo. Una epidemia también, lo que estamos viviendo, que ya es generalizada, por eso hablamos de pandemia. Y también no podemos dejar de mencionar la identificación de los factores de riesgo y de riesgo atribuibles en población de los principales problemas de salud, ¿no? Entonces, todo esto vendría a definirnos lo que es el entorno epidemiológico. ¿Alguna pregunta? No, doctora. ¿Dónde están las fuentes de información para saber todo lo que nosotros acabamos de mencionar? Tenemos que las fuentes de información son el análisis de situación de salud y las encuestas que hay sobre salud y enfermedad, porque siempre tenemos que decir, ok, necesitamos estos datos, pero estos datos, ¿de dónde salen? Luego hemos dicho que tenemos que hablar de lo que sería el análisis del entorno empresarial, y lo habíamos ubicado este análisis en dos momentos. Un momento el inmediato y otro momento el mediato. Desde el punto de vista inmediato, hablamos de lo denominado las 5 fuerzas de Porter. Y las 5 fuerzas de Porter son las siguientes. Competidores actuales, competidores potenciales, clientes o pacientes, para el caso de nosotros, actuales y potenciales, proveedores, las personas que construyen los establecimientos de salud, que nos venden los equipos, que nos venden los suministros, ¿no? Y productos sustitutos. Entonces, esas son las denominadas 5 fuerzas de Porter. ¿Cómo definimos a los clientes potenciales?
Dice que los clientes potenciales son aquellos que podrían pasar a ser nuestros clientes actuales, siempre y cuando haya determinados requisitos. ¿Y a qué requisitos nos referimos cuando decimos que estos pueden pasar a ser nuestros clientes actuales? Nos referimos cuando produzcan o produzcamos lo que ellos necesitan, o sea, la necesidad. Entonces vamos a decir, voy a poner un ejemplo. La necesidad es atenciones mediante telemedicina. Entonces, si nosotros vamos a poner un negocio, una empresa, o en nuestro servicio de salud vamos a comenzar a trabajar con esto, ¿quiénes serán nuestros clientes potenciales? Aquellos que puedan estar ofertando para los consumidores el mismo servicio. ¿Qué otra cosa de los clientes potenciales? Que cuando los productos puedan merecer la preferencia de quién? De los pacientes, o sea, que se den servicios con calidad. Tercero, que esos clientes potenciales conozcan de nuestros servicios o de nuestros productos. Y entonces, ¿eso mediante qué? Mediante el área de marketing. Y finalmente, cuando ellos estén cuando se necesita el servicio, o sea, tengan la oportunidad de estar cuando se va a dar el servicio. Si no ocurre ninguno de estos elementos, decimos, o de estos requisitos, es difícil que alguien pase a ser nuestro cliente actual. Es difícil que un cliente potencial se convierta en cliente actual. Y estamos mencionando en las 5 fuerzas de Porter, estamos mencionando que hay los clientes actuales con los que estamos compitiendo en el momento actual, y hay los clientes potenciales, aquellos que si cumplen estos requisitos van a poder competir con nosotros. Luego hablamos también del competidor, actuales y potenciales. El competidor se denomina cuando alguien produce el mismo servicio o un servicio sustituto del nuestro para el mismo segmento de mercado. Si identificamos a alguien como un competidor, estamos aceptando en forma implícita que produce lo mismo que nosotros, Entonces, o sea, primeramente hemos hablado de los clientes que tienen necesidades. Y esos clientes hemos dicho con las características que ya las hemos mencionado, que pasan a ser de clientes potenciales a clientes actuales si es que cumplen esos requisitos. Ahora hablamos de los competidores y decimos que el competidor es alguien que produce el mismo servicio o un servicio sustituto del nuestro y para el mismo segmento de mercado. Y decimos que si identificamos a alguien como un competidor, estamos aceptando en forma implícita que produce lo mismo que nosotros producimos. Por ejemplo, ¿qué producimos? Producimos un servicio de radiodiagnóstico. Y entonces un competidor, tanto actual como potencial, va a ser, digamos, aquel servicio de salud que también va a trabajar con servicios de radiodiagnóstico. No sé si se entendió. ¿Se entendió? Ya. Hablamos de los competidores actuales y acá tienen ejemplos de competidores actuales. Establecimientos, dice, de salud públicos o privados en zonas cercanas ¿a cuál? Donde nosotros estamos ubicados brindando nuestro servicio, que también brindan el mismo servicio. Establecimientos privados de apoyo al tratamiento, farmacias, boticas, ¿no? También cerca a nuestra empresa o a nuestro establecimiento de salud. Tercero, otro ejemplo, establecimientos privados de apoyo al diagnóstico como laboratorios particulares. Y podemos hablar, ya no se está escuchando mucho, ya no tenemos mucho, de los denominados hospitales municipales o hospitales de la solidaridad, ¿no? Que han tenido una alta demanda en la consulta externa. Actualmente, digamos, ya no tenemos o ya no están trabajando mucho con estos hospitales municipales llamados hospitales de la solidaridad. De esa manera, hemos mencionado ejemplos de competidores.
competidores potenciales, aquellos que no están en el momento, no compiten con nuestro servicio, pero que lo pudieran hacer. Podría ser otros establecimientos particulares de salud. Hablamos también de los clientes o usuarios internos, porque lo que mencionamos primeramente como una de las primeras fuerzas de Porter eran los clientes externos. Pero también tenemos que mencionar a los clientes o usuarios internos, que es sumamente importante, y lo vamos a ver más adelante, que si no tenemos a estos clientes o usuarios internos satisfechos, ¿no? Es difícil que ellos puedan brindar un servicio. Entonces la pregunta son, ¿quiénes son? Son tanto el personal de salud, los profesionales de salud, como el personal de salud que no son, no son profesionales, y sería el personal administrativo. ¿Quiénes son los proveedores? Lo hemos mencionado hace un momento. Puede ser la casa de venta de equipos, digamos, pueden ser las consultoras que van a construir o que van a ampliar establecimientos de salud, pueden ser los laboratorios farmacéuticos. Y también mencionamos en las 5 fuerzas de Porter lo que serían los productos sustitutos. Y creo que también lo mencionamos el día lunes. Y como ejemplo de productos sustitutos, podríamos tener la automedicación por parte del usuario. Entonces, ¿qué pasa? Tengo una cefalea, pregunto a alguien o simplemente le digo, no, me voy a tomar un Panadol, un producto sustituto. Como otro producto sustituto podemos mencionar la prescripción inadecuada por parte de otros profesionales no médicos. El paciente se va a la farmacia, hay un farmacéutico, y a veces ni siquiera hay un farmacéutico, sino simplemente está el vendedor en la botica. Y le dice, me duele mucho la cabeza, ¿qué puede tomar? Tómese esta pastilla una al día o tómese esta pastilla 2 veces al día. Entonces, de esa manera, acabamos de mencionar lo que serían los productos sustitutos. Por lo tanto, decimos que las 5 fuerzas de Porter analizan los elementos que contribuyen a diseñar una estrategia corporativa. Y esa estrategia corporativa, o sea, cómo lo vamos a hacer en forma de establecimiento, en forma de servicio de salud, tiene que ver con la rivalidad que va a existir entre los competidores, con las amenazas de que existan nuevos competidores que ingresan al mercado, con el poder de negociación que pueda haber entre los clientes, con el poder de negociación de los proveedores, ya hemos mencionado quiénes son los proveedores, y también tendría que ver con la amenaza de los productos sustitutos. Y creo que lo dije el lunes, a estos productos sustitutos podríamos agregarle la medicina tradicional y también podríamos agregarle la medicina alternativa, como por ejemplo, un ejemplo de medicina alternativa, pregunta para ustedes. Un ejemplo de medicina alternativa. Doctora, ¿podría considerarse a la acupuntura aprobada por la OMS? Perfecto. La acupuntura es medicina alternativa. Y aprovecho para hacer un paréntesis y decirles que definitivamente nosotros no podemos desechar estos productos sustitutos. Tendríamos que educar a la persona, por ejemplo, ¿para qué? Para que no se automedique. Podríamos educar a las personas para que no vayan digamos, a una botica y, bueno, le digan a la persona que vende, bueno, tengo cefalea, tengo mareo, ¿qué cosa tomo, no? Podríamos educarlos en este aspecto. Pero sí podríamos trabajar con la medicina alternativa y sí podríamos trabajar con la medicina tradicional. Sobre todo ustedes lo van a encontrar mucho de esta medicina tradicional cuando ustedes hagan su serum. Entonces, por ejemplo, ¿qué le van a decir? No, ¿cómo se llama? Ya a mi bebé le he pasado un huevo y bueno, ha mejorado un poco. Perfecto, señora, sígale pasando el huevo, pero además tiene que tomar este jarabe. Y tiene que traérmelo al bebé dentro de una semana para ver cómo sigue. Entonces, no le estamos diciendo, no, eso es malo, eso no puede ser, ¿no?
Entonces, estamos trabajando, ¿por qué? Porque las personas en las comunidades tienen muy arraigadas sus creencias, entonces no le podemos decir, no, eso no sirve, eso no vale. ¿Por qué? Entonces, esas personas, esta madre de familia que fue con su bebé enfermo y dice que le pasó el huevo, pero no mejora, y usted dice, pero eso no sirve, eso no. Lo que sirve es el jarabe que te voy a dar. Entonces, un poquito como que los desorienta. Entonces, dice, perfecto, puedes seguirle pasando el huevo, pero también va a tomar esto. ¿Sí? Entonces, de esa manera se puede trabajar de la mano. Pueden trabajar con un acupunturista, vamos a decir, por ejemplo, ¿qué cosa? Un problema de hernia de columna que es sumamente dolorosa, ¿sí? Podemos trabajar. Una persona de edad avanzada que tiene dolor de rodillas puede tomar, digamos, medicamentos y a la vez trabajar con un acupunturista, sí, se puede hacer. Entonces, para que ustedes, digamos, nunca desechen algo que ya está arraigado en la población con la cual ustedes trabajan. Y decimos que estas 5 fuerzas de Porter terminan o concluyen en lo que serían las oportunidades y las amenazas en el medio externo. Y acá está plasmado lo que hemos hablado de las 5 fuerzas de Porter. Tenemos las amenazas de los competidores, el poder de negociación con los proveedores, el poder como resultado, el poder de negociación con los clientes, la amenaza de los productos sustitutos y lo que hemos estado hablando, la rivalidad que se pueden observar entre los competidores existentes. ¿Alguna pregunta en cuanto a las 5 fuerzas de Porter para avanzar? ¿Alguna pregunta? Ya. Ahora, ¿por qué he puesto este cuadrito acá? Para que les pueda ser más fácil que ustedes diseñen un cuadro así y entonces comiencen a poner de quienes hemos hablado, de los clientes, de los competidores, de los aliados, de los proveedores y de los productos sustitutos. Y entonces veamos cuál es una oportunidad y cuál es una amenaza. Entonces podríamos poner, por ejemplo, presencia de qué? Presencia o digamos utilización de la población para, digamos, para estar de acuerdo o pedir a las boticas que les vendan medicamentos, ¿no? Es un producto sustituto, por lo tanto representa una amenaza. Entonces ustedes van diseñando o van leyendo qué cosa es lo que habría y de esta manera lo van ubicando como oportunidades o amenazas. Les puede servir para poder trabajar su diagnóstico. Habíamos hablado de las 5 fuerzas de Porter que tienen que ver con el entorno empresarial inmediato, en este momento, actualmente. Luego vamos a hablar del entorno empresarial o análisis del medio ambiente, forma mediata, o sea, no es en este momento, puede ser en un futuro no muy largo, ¿no? Y entonces hablamos de qué? Hablamos de los factores sociales, como los patrones culturales, los hábitos, las costumbres, y estos hábitos y costumbres quizá lo englobamos con un término que diríamos estilos de vida. De esa manera podríamos decir estilos de vida positivos, ¿no? Estilos de vida que son negativos para la persona. Negativos o positivos, ¿por qué estamos definiendo de esa manera? Porque negativos van a ir en contra de su salud, ¿no? Por ejemplo, el comer comida chatarra le va a hacer daño. Algo positivo, que coman verduras, que coman fruta. Hablamos también de los factores económicos. Y entonces es muy importante ver esa capacidad económica que tiene la población. ¿Por qué? Si la población, digamos, es de un segmento A o de un segmento B, van a valorar su salud
Y fuera de que puedan tener salud o puedan tener el seguro integral de salud, pueden pensar en un seguro privado para su salud. Tenemos que hablar necesariamente de los factores políticos. Los factores políticos, y creo que nos sirve de ejemplo lo que estamos viviendo, son sumamente importantes para ver el comportamiento de las personas, por ejemplo, de los empresarios. ¿Vale invertir en este momento en el Perú? ¿No vale invertir? De repente lo dejamos para el próximo año. Si estamos viendo que mejora la situación, no mejora la situación. Luego tenemos los factores tecnológicos, y en cuanto a los factores tecnológicos, podríamos decir que eso de las tecnologías se refiere al equipamiento, ¿no? Entonces, digamos, por la situación en que se encuentra el mundo, no estoy hablando nosotros, el Perú, estoy hablando del mundo, entonces nosotros vamos a ver, digamos, si se están produciendo equipos de última tecnología, por ejemplo, resonadores magnéticos. Si se están produciendo, digamos, otros equipos que son sumamente importantes. Yo voy a poner un ejemplo que no está en salud, pero creo que nos puede servir también de ejemplo, ¿no? Y es el siguiente. Y ustedes lo pueden preguntar acá en el Perú, van y quieren comprar un carro Toyota Corolla. Van a Toyota y le dicen, sí, pero actualmente no tenemos. Pueden llegar de repente de acá a un mes o 2 meses, tendríamos que poner en lista de espera. Pero eso no necesariamente está surgiendo acá. También surge en Estados Unidos. No tenemos este carro, pero de repente lo vamos a tener en 15 o 20 días. Entonces, para poner un ejemplo así de los factores tecnológicos, que también son sumamente importantes y que nosotros ya los miramos desde el punto de vista de la tecnología o del equipamiento que nosotros necesitamos para nuestros servicios de salud. Tenemos otros factores que son los factores sociales. Y dentro de los factores sociales podríamos mencionar como ejemplo, y estos son ejemplos que estamos poniendo, el mayor porcentaje de mujeres en edad fértil con educación secundaria completa. Entonces, ¿qué pasa? Una persona, una mujer de 18, 20 años, es importante que tenga una secundaria completa, ¿no? Y no una secundaria incompleta. Porque si tiene una secundaria incompleta, difícilmente también va a poder educar a sus hijos, ¿no? ¿Qué otro factor social podemos considerar? Alta frecuencia de violencia familiar y de violencia social, delincuencia, ¿sí? Otro ejemplo, comportamientos que ponen en riesgo la salud de la población. ¿Y qué factores podrían poner en riesgo la salud de la población? Podemos tomar el ejemplo anterior. La violencia familiar pone en riesgo la salud de la población, ¿sí? Por lo que se pueda producir, no sé, una esposa que golpea al esposo, que golpea a sus hijos. La delincuencia puede poner en riesgo la salud de la población. Sí, estamos viendo a diario en las noticias que no sé qué, en Ate, que no sé, en San Martín de Porres, que asesinaron a una persona, mataron a una persona. Entonces, son ejemplos de factores sociales que van a tener que ver con el análisis del entorno empresarial en forma inmediata. ¿Qué otra cosa tenemos que ver? Con los factores económicos. Y dentro de los factores económicos podríamos considerar la tendencia a la disminución presupuestal del pliego del sector salud. Entonces, estamos en el mes de septiembre, octubre, ya se tiene que hacer el presupuesto para el próximo año. No sé, de repente se me ocurre que puedan decir esto, vamos a dar mayor presupuesto al sector, ¿qué cosa? Al sector energía y minas. Entonces, para dar más presupuesto al sector de energía y minas, de repente van a decir, vamos a disminuir el presupuesto al sector salud. Entonces, es un factor económico que iría en contra de la salud de la población. Otro ejemplo de un factor económico dice que la población atendida en el Hospital X proviene de zonas de pobreza y de extrema pobreza. Entonces, si es que esas personas que van al Hospital X son de pobreza y de extrema pobreza, no van a poder
pagar su consulta y lo que es más grave, no van a poder comprar sus medicinas. Entonces, van a afectar directamente en sí la salud de la población. Y eso de pobreza y de extrema pobreza va de la mano con la alta tasa de desocupación laboral. Cuando haya menos empleos, cuando las personas no ganen porque no trabajan, ¿no? Entonces, ¿qué va a haber? Esas personas se van a convertir en pobres o en pobres o con una pobreza extrema, ¿sí? Factores políticos. Y dentro de los factores políticos, podríamos mencionar algo del cual hemos estado viendo el día lunes, en cuanto, la semana pasada, en cuanto a la descentralización de las funciones del sector salud. Entonces, muy bien, decíamos que el concepto de descentralización no solamente es delegar las funciones a las diferentes regiones, sino que darles el presupuesto. ¿Y qué cosa es lo que vemos en las regiones? Que no saben utilizar ese presupuesto. Y como no saben utilizar ese presupuesto, termina el año y solamente, digamos, han utilizado un 10, un 20% de presupuesto. Y la salud se ve afectada. Mejoramiento de las vías de acceso al hospital por inversión del municipio regional. Entonces, no solamente las vías de acceso al hospital, sino en general las vías de acceso a los establecimientos de salud. En la parte urbana como en la parte rural. De tal manera que permitan trasladar en forma rápida a un paciente que necesita atención de salud. ¿Qué otro ejemplo de factores políticos? Sistema de contratación de personal impuesto por MINSA que no garantiza la estabilidad de los trabajadores. Entonces, ¿qué pasó? Cuando estábamos frente a la primera, a la segunda ola de esto de la pandemia, se contrató personal, así, se tomó personal. Ahora que ya están disminuyendo las cosas, ya prácticamente este personal está saliendo. Sale este personal, los servicios que ya estaban acostumbrados a contar con ese personal quedan sin ese personal. Y definitivamente tampoco ellos van a tener para poder cubrir sus necesidades, van a ser ya personas desempleadas que incluso podrían llegar a la pobreza. Y tenemos los factores tecnológicos que también creo que hemos puesto ejemplo, como es la adquisición de equipos y mejora en los sistemas informáticos, los equipos de diagnóstico por imágenes y tratamiento. ¿Sí? Entonces estamos hablando del análisis del entorno empresarial en forma inmediata. ¿Alguna pregunta en relación a estos factores que hemos analizado del entorno empresarial en forma inmediata? Hemos visto los factores sociales. ¿Alguna pregunta? Hemos visto los factores económicos. ¿Preguntas? Hemos puesto los ejemplos de factores políticos, de factores tecnológicos. ¿Alguna pregunta? No, doctora. Y finalmente, la misma lámina que les puse anteriormente, que yo lo pongo como ayuda para que ustedes pudieran trabajar. Entonces, van listando y ven si eso es una oportunidad o es una amenaza, ¿sí? Entonces, ya hemos hablado de lo que es el medio ambiente, el análisis externo, y ahora nos tocaría hablar de lo que es el análisis del ambiente interno. Y dentro del análisis del ambiente interno, tenemos que mencionar el análisis de la capacidad gerencial, el análisis del servicio, el análisis financiero, el análisis tecnológico y la capacidad del talento humano. Entonces, de esa manera, si ustedes analizan cuál es el comportamiento del equipo gerencial, si analizan si el servicio presta servicio de calidad,
tanto técnica como percibida. Si hacen un análisis financiero, se está gastando lo que nos han dado para gastar para salud. Un análisis tecnológico, contamos con los equipos que debemos contar como servicio. Y lo otro, sumamente importante, todo lo anteriormente dicho puede estar, pero tenemos un personal de salud, un talento humano que está completamente desactualizado. O un profesional que salió de la universidad, pero no lee, no leyó, fue del tercio inferior, y entonces va a ser, podemos tener todo lo que acabamos de ver muy bien, pero si hacemos el análisis del talento humano o del recurso humano, vamos a ver que no es lo suficientemente idóneo para poder trabajar. Y decimos que todo este análisis que acabo de mencionar del ambiente interno concluye con lo que son fortalezas y debilidades. También tenemos que en el ambiente interno tenemos que hacer el análisis de la oferta. ¿Qué estamos ofertando, no? ¿Con qué lo estamos ofertando? Y el con qué lo estamos ofertando es con estructura. Y si nosotros hablamos de estructura, entonces hablamos de qué cosa? Hablamos de edificaciones y hablamos de equipamiento. De los procesos, ¿cómo se da? El proceso de alta del paciente, el proceso de internamiento, el proceso de atención del paciente en emergencia. Y hablamos de resultado. El paciente ha sido dado de alta, ¿no? Y ese paciente ha sido curado o ha sido aliviado. Y también este análisis de oferta concluye o termina en lo que serían las fortalezas y las debilidades. ¿Ah? Acá está más desarrollado el análisis de oferta, lo vamos a ver. Estructura, hemos hablado de recursos humanos, infraestructura física y equipamiento, recursos económicos, en los procesos, hemos hablado de los diferentes procesos, pero que también para ayudar esos procesos, por ejemplo, para ayudar el proceso de atención al paciente, tenemos lo que se denomina las guías de atención. Las guías de atención que tienen que estar aprobadas y tienen que estar vigentes y se tienen que utilizar en cada uno de los servicios. No sé, ustedes creo que no han tenido mucha oportunidad de ir a hospitales para poder ver esto. Tenemos también los manuales de procedimientos, cómo se van a hacer las cosas. Tenemos los procesos técnico-administrativos, que son documentos de gestión, y hemos hablado de los procesos asistenciales, como sería, por ejemplo, la atención del paciente en emergencia o la interconsulta de un paciente en el servicio de neurocirugía. Y como resultado dijimos qué ha pasado con el paciente, ha mejorado o no, pero también podría ser que el paciente ha fallecido, ¿no? Y el resultado también tiene que ver con la calidad de atención que se brindó a ese paciente. Y esa calidad de atención desde el punto de vista técnico lo vamos a conseguir mediante las auditorías médicas. En el análisis de la oferta hemos hablado de infraestructura física, equipamiento, recursos humanos, recursos financieros. Antes de avanzar a esto de estructura, ¿alguna pregunta? Vamos a seguir hablando de esto, pero ¿tienen alguna pregunta, alguna duda hasta acá? No, para todo está claro. Ya. Estructura, podemos decir que es una edificación antigua de alta vulnerabilidad. Por lo tanto, sería, ¿qué sería? Estamos viendo acá infraestructura física y mencionamos, ponemos que es una edificación antigua del hospital, por lo tanto es altamente vulnerable, ¿no? Altamente vulnerable para un sismo o para una lluvia. ¿Qué sería esto?
De todo lo que estamos hablando, nosotros hemos dicho, tanto lo que hemos hablado del ambiente externo, hemos dicho que el estudiar el ambiente externo concluye en amenazas y en oportunidades. Y en hablar del ambiente interno, concluye en debilidades y en fortalezas. Por lo tanto, esto de la edificación antigua de alta vulnerabilidad sería, ¿qué? ¿Perdón? Externo, doctora. No. ¿Cómo va a ser externo? Es una debilidad. Muy bien. Otro ejemplo, zona de ubicación estratégica del hospital. ¿Qué cosa es? Perfecto. El hospital cuenta con barreras arquitectónicas. Y antes de preguntarles qué cosa es, mi pregunta sería, ¿qué son barreras arquitectónicas? ¿Conocen ustedes este término? Creo que no lo conocen. Barreras arquitectónicas. ¿A qué? Ya. ¿Sí? Ya. En un hospital o en un edificio, las barreras arquitectónicas son las rampas. O sea, barreras arquitectónicas es todo lo que te facilita, digamos, a la persona. Una barrera arquitectónica son las rampas. No puedes subir escaleras, pero tienes rampas por las cuales te desplazas o por donde va a subir una camilla o va a subir una silla de ruedas o va a bajar. Las escaleras que puedan estar señalizadas. Entonces, esto que cuente con barreras arquitectónicas sería una fortaleza o una debilidad. Fortaleza. Así es. Equipamiento. Insuficiente equipamiento para organizar los servicios. ¿Es una? Debilidad. Muy bien. Hablamos de recursos humanos y ustedes me van a decir fortaleza, debilidad, ¿sí? Insuficiente número de profesionales de salud. Debilidad. Muy bien. Inadecuado sistema de incentivos en relación al desempeño laboral. Debilidad. ¿Sí? Participación activa del personal en las capacitaciones programadas. Fortaleza. Fortaleza. En cuanto a los recursos financieros, suficiente presupuesto anual por parte del MINSA. Fortaleza. Fortaleza. Apoyo financiero por instituciones públicas y o privadas. Fortaleza. Fortaleza. ¿Sí? Entonces ya ven, digamos, sí, se han dado cuenta perfectamente cuáles son fortalezas y cuáles son debilidades. Ahora, dentro de los procesos, estamos hablando del análisis de oferta, hemos hablado de la estructura, ahora hablamos de los procesos. Dentro de los procesos tenemos sistema de gestión de la calidad, podemos hablar del proceso logístico, o sea, la compra de materiales o de insumos, hablamos de los procesos de inversión pública, hablamos del proceso de salud ambiental, proceso de atención en emergencia, proceso de elaboración de documentos normativos. Y haciendo un paréntesis les digo, hace algún tiempo una tesis de maestría, me dijeron que un hospital nivel 3 con nombre propio, de acá de Lima, tenía 100 y pico de procesos. Yo me quedé admirada, dije, eso no puede ser. Y definitivamente, así como yo no lo creí y como ustedes no lo puedan creer, esa es la cantidad de procesos que hay en un hospital, porque comenzamos a ver un proceso, y dentro de los procesos, ¿cuántos otros subprocesos existen?
Dentro de los procesos organizacionales y mencionando sistemas de gestión de la calidad, podríamos decir tarifarios acordes al poder adquisitivo de la población atendida. ¿Qué cosa es? Fortaleza, debilidad. ¿Me escuchan? ¿Perdón? No escucho. Doctora, ¿puede volver a repetirlo, por favor? No se Sí, escuchó muy acá bien. está en la lámina. Tarifarios acordes al poder adquisitivo de la población atendida. Fortaleza, doctora. Así es. Tiempo de espera prolongado para la atención en consulta externa. Debilidad. Debilidad. Convenios para docencia e investigación con universidades e institutos superiores. Fortaleza. Fortaleza. Es una fortaleza. Incremento de la demanda debido a una buena atención. Fortaleza. Fortaleza. Entonces, miren cómo están identificando ustedes claramente qué es fortaleza y qué es debilidad. Si hablamos del proceso logístico, no se han hecho nuevas adquisiciones. Debilidad. Insuficiente mantenimiento del equipo. Debilidad. Hablamos ahora de procesos de inversión pública. Dice, mejoramiento de las vías de acceso al hospital con inversión del municipio regional. Fortaleza. Fortaleza. Podría ser una fortaleza, pero también podría ser una oportunidad. Siempre tengan en cuenta lo que está dentro de son fortalezas o debilidades. Acá vamos a mejorar las vías de acceso para llegar al hospital. ¿Podría ser una fortaleza? Sí, pero es una oportunidad. Porque si mejoramos, entonces vamos a captar más pacientes, vamos a tener más demanda. Proceso de atención en emergencia. Dice, limitada oferta de servicios médicos. Fortaleza, debilidad. Debilidad. En cuanto al análisis de oferta y de los resultados, tenemos un porcentaje de ejecución presupuestal, lo que decíamos. Si el porcentaje de la ejecución presupuestal es alta, quiere decir que es una fortaleza. Si es que hay productividad, es una fortaleza. Si hay eficacia, eficiencia, efectividad y equidad en la atención, es una Fortaleza. Satisfacción del usuarios satisfechos en los servicios de salud, es una Fortaleza. Buena calidad de nuestros servicios, es una fortaleza. Cumplimiento de metas que nos hemos trazado en nuestro plan estratégico, es una Fortaleza. Y hablamos de los resultados, también se habla, dice, de satisfacción del usuario, la satisfacción de la población por los servicios prestados, tarifario acorde al poder adquisitivo de la población, incremento de la demanda de las prestaciones. Entonces, todas estas las podemos catalogar como fortalezas, ¿sí? El cuadrito que yo les digo, si es que les ayuda, si no, no es que necesariamente van a trabajar con ese cuadro, puede ayudarles como a otros podría desorientarlos también, ¿no? Y acá vamos a ver, digamos, una lámina que es un resumen de lo que venimos hablando, ¿sí? Y vamos a partir del lado izquierdo, donde dice análisis estratégico en establecimientos de salud, análisis estratégico. Entonces, en ese análisis estratégico estamos hablando de la demanda, estamos hablando de la oferta, y estamos hablando de análisis externo, que acabamos de mencionar, y estamos hablando también del análisis interno, que también lo acabamos de mencionar. Y decimos que ese análisis estratégico en los establecimientos de salud está dado por el análisis de la demanda y de la oferta. Demanda es la población,
que demanda necesidades, ¿no? Y demanda ¿qué otra cosa? Expectativas. Y la oferta es cómo reacciona frente a este pedido de salud de la población, cómo reacciona la población mediante sus establecimientos de salud, sus servicios de salud que hemos estado analizando. En cuanto a la demanda, vemos que tenemos población, tenemos salud, tenemos el saneamiento básico que tiene que ver con la salud colectiva, tenemos la accesibilidad. Para cada uno tenemos desde luego indicadores. Bajamos y vemos la oferta, que es también lo que acabamos de estar conversando. La oferta está en el establecimiento y tenemos la gestión, la productividad en el establecimiento, los recursos humanos, materiales y equipamiento, las finanzas, la infraestructura. Y todo esto termina con indicadores de estructura, de proceso y de resultado. O sea, hemos visto cómo analizamos demanda y oferta. Pero también analizamos fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la situación de salud. Y hemos hecho el análisis externo, que coincide en oportunidades y amenazas, y hemos visto el análisis interno que termina, que deriva en fortalezas y debilidades. Si nosotros juntamos el análisis de la demanda y de la oferta y el análisis de la situación de salud, vamos a poder identificar problemas. Problemas para brindar el servicio, problemas en la infraestructura física. ¿Y qué tenemos? Podemos tener, si analizamos todo esto que acabamos de mencionar y que se resumen de lo que hemos venido viendo, entonces, ¿qué cosa es lo que va a pasar? Vamos a tener un listado de problemas. Viene la pregunta, ¿podemos resolver todo en un año? No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seleccionar problemas. ¿Cuáles son los problemas más importantes? Y de esta selección de problemas, de decir cuáles en este momento son los más importantes, vamos a tener lo que se denomina la priorización de problemas y el análisis de los nudos críticos, análisis de los problemas existentes que se dan. De priorizar problemas, vamos a tener los objetivos generales o objetivos estratégicos, y así seguimos todo, la identificación, la selección, la priorización y el análisis de los nudos críticos, y dependiendo de los objetivos generales o estratégicos, vamos a diseñar los objetivos específicos. Por favor, ¿alguna pregunta? ¿Tienen la lámina puesta? ¿Algo que no entiendan? Porque esto vendría a ser el resumen de todo esto que hemos estado hablando, del análisis de la oferta y demanda y del análisis FODA. ¿Alguna pregunta? No, doctora. ¿Seguro que no? ¿Qué dicen otros compañeros? ¿Sí? ¿Están de acuerdo con lo que dice su compañera que no? Ya. Entonces hemos terminado con el segundo momento del plan estratégico, el momento de análisis. Y entonces ahora pasamos a lo que se denomina el momento de la síntesis. Entonces, ya hemos analizado, ahora vamos a sintetizar. Y en ese análisis de la síntesis tenemos lo siguiente, que ese análisis es una herramienta que nos aproxima al diagnóstico de la organización en base al análisis externo, al análisis interno, para definir metas, objetivos y metas. ¿Se entiende esa definición que acabo de dar? Tienen un minuto para pensar y responderme cuando yo les pregunte.
¿Sí? ¿Hay alguna pregunta sobre este momento de síntesis? Decimos que nos va a aproximar al diagnóstico de la organización en base a lo que ya hemos conversado, análisis externo e interno, ¿sí? Si no hay preguntas, continúe. Este momento de síntesis, con la lámina que hemos mostrado que viene a ser el resumen de todo, ¿nos sirve para qué? Nos sirve para dar consistencia al análisis del ambiente interno y del ambiente externo. Nos permite priorizar problemas, porque no todos los problemas los podemos resolver en un momento. Al priorizar tenemos que ver cuáles son los de mayor impacto, cuáles son los más importantes. Por lo tanto, si nosotros tenemos esas dos premisas, esto nos va a ayudar a proponer objetivos. Y luego nos ayudará a poder diseñar estrategias. Y en el momento de síntesis tenemos lo que ustedes están viendo acá, el análisis FODA, que es el listado de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y la matriz FODA. El análisis FODA, para poderlo llevar a cabo, ¿qué cosa es lo que nosotros podemos utilizar? ¿Sí? Perdón. Podemos utilizar informes de reportes estadísticos, entrevistas con responsables de las áreas administrativas y de servicios médicos, reuniones con el equipo de gestión y los responsables de los servicios médicos, la revisión de los planes elaborados, el plan estratégico, el plan operativo institucional, informe de diagnóstico, documentos de gestión. Entonces, todo lo que acabamos de decir, todo el análisis que nosotros queremos, lo vamos a poder obtener si nosotros trabajamos con esto. Informe de los reportes estadísticos, las entrevistas, reuniones con equipo de gestión o informes de diagnóstico, documentos de gestión. Ya habíamos dicho esto, el análisis externo termina en oportunidades y en amenazas o riesgos, y el interno en fortalezas o debilidades. Es un resumen, dice, el análisis externo examina factores económicos, sociales, geográficos, tecnológicos. Son procesos o agentes que de forma positiva o negativa inciden o pueden incidir en el cumplimiento de la misión o de la visión. ¿Comprende? Dijimos amenazas y oportunidades. También dijimos que el análisis interno nos va a servir, para identificar los aspectos relacionados con la capacidad financiera, tecnológica, procesos que de forma positiva o negativa inciden o pueden incidir en el cumplimiento de la misión y de la visión. Y dijimos que terminaba en debilidades y fortalezas. Por lo tanto, las fortalezas permiten aprovechar las oportunidades o enfrentar las amenazas. ¿Y esto para qué nos va a servir? Para elaborar nuestro FODA de consistencia vertical. Las debilidades nos ocasionan no aprovechar las oportunidades y nos exponen a las amenazas. Y finalmente podemos decir que las amenazas se aprovechan de las debilidades, ¿no? Entonces, si nosotros vemos estas premisas, entonces vemos que mediante esto nosotros podemos elaborar nuestro FODA. Dice que la matriz FODA de consistencia vertical facilita la identificación de estrategias con lo cuales surgen los cruces de fortaleza-oportunidad, fortaleza-amenaza, debilidad-oportunidad, debilidad-amenaza. Quizá quienes entienden más de esto
son los alumnos que han participado, digamos, elaborando el seminario de esta semana. Y hablamos del momento de síntesis. Y acá hablamos de una matriz FODA inconsistente. ¿Por qué? En esta matriz FODA de inconsistente, ustedes ven que solamente listamos fortalezas, oportunidades, solamente estamos listándolas, ¿no? Y decimos, por ejemplo, una fortaleza, ubicación estratégica del establecimiento, lo que nos está poniendo, recurso humano capacitado, ¿no? Y solamente lo listamos. Pero lo importante es colocarlo de esta manera, que nos permita ver, tener una visión de los 4, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. ¿Para qué? Para después poderlo convertir en esto que ya están viendo, que se denomina una matriz de consistencia vertical. ¿Y qué ha pasado acá? ¿No? Ya han hecho un cruce. Han cruzado fortalezas con oportunidades, fortalezas con amenazas, debilidades con oportunidades y debilidades con amenazas. Si ustedes han llevado a cabo ya este cruce, entonces ya están hablando de una matriz de consistencia vertical. Y si han llevado digamos, si han llevado a cabo este tipo de matriz FODA y han hecho el cruce, entonces, y han hecho estos cruces, por ejemplo, fortalezas con oportunidades, de ahí sale lo que serían las estrategias. No sé si alguno de ustedes podría poner un ejemplo. No sé si alguno de ustedes podría poner un ejemplo. ¿Se escuchó o no se escuchó? Eric, ¿tú quieres poner el ejemplo? Uno, cualquiera, el que tú quieras. FO, FA, DO o DA. Para, digamos, de la manera como lo hacen el cruce, es decir, esta va a ser la estrategia para hacer esto. No. Acá tienes fortalezas, antes que me olvide, disculpa, voy a hacer un paréntesis. Siempre tiene que coincidir el número, tanto de fortalezas, de debilidades, de oportunidades o de amenazas. No podríamos tener, por ejemplo, 5 fortalezas y tener 10 debilidades, o tener 15 oportunidades y tener una amenaza, ¿no? Entonces, tiene que coincidir, y ustedes están viendo, fortalezas, acá están para 5 fortalezas, para 4 debilidades, para 4 oportunidades y para 5 amenazas. Entonces, no sé, Eric o cualquiera de ustedes que quiera poner un ejemplo, que va a ser el ejemplo de la estrategia, haciendo este cruce de la matriz FODA. ¿Quién quiere poner el ejemplo? ¿Quién quiere poner el ejemplo? Bueno, lo dejo así para que la próxima clase, ojalá que no me olvide, voy a tener 4 ejemplos. Ustedes me van a traer cada 4 ejemplos de 4 estrategias, ¿sí? Continuamos. Si ya tenemos las estrategias, podemos hablar del momento estratégico. Y dice que el momento estratégico propone las estrategias de la organización en base a la matriz FODA de consistencia vertical, o sea, de esta matriz. De estos cruces, de ahí sale
cuando solo Recording in se sostiene en progress. el tiempo. O sea que no es una ventaja competitiva, algo que se agrega y dentro de 2 o 3 meses se quita. Voy a poner el ejemplo. Para la atención de una paciente gestante, ¿no? Viene una paciente gestante y se atiende pues en todo el ciclo del embarazo. ¿Y qué cosa? Le dan como ventaja competitiva una atención gratis con la nutricionista. Esa es la ventaja competitiva. Viene también otra pregunta. ¿Cuál es mi estrategia competitiva? Y dice, ¿cómo haremos que mi ventaja competitiva siga siendo sostenible en el tiempo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? De repente teniendo mayor presupuesto, sí puede ser. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que una ventaja competitiva debe ser sostenible, o sea, debe permanecer. Pero si ponemos que si ofrecemos que vamos a ofrecer el servicio de una nutricionista a la paciente gestante y lo vamos a tener por 4 o 5 meses y después ya no, entonces no es realmente una ventaja competitiva. Por lo tanto, también podemos decir que las estrategias se refieren a la forma como las organizaciones alcanzan sus objetivos. ¿Cómo hacen para cumplir su objetivo? Las estrategias responden a la pregunta, ¿cómo voy a actuar para alcanzar los objetivos propuestos y cómo voy a responder a la competencia? Hemos dicho que como resultado de este análisis del medio ambiente externo, del interno, ¿no? Y del análisis de las fuerzas de Porter, podemos elaborar lo que serían los objetivos estratégicos. Dice, se elaboran considerando los elementos que se requiere para lograr la estrategia. Y tenemos que tener en cuenta que esos objetivos deben ser mesurables y deben ser alcanzables. Y tienen que cumplir con 3 condiciones. Los objetivos son para toda la organización. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el plan estratégico es para toda la organización. Deben estar de manera permanente. Entonces, no, lo que hablábamos, no podemos tener una ventaja competitiva que la ponemos y después de 2 o 3 meses ya no está. Y deben formularse en la medida de lo posible en términos cuantitativos. Y cuando les decía que tienen que formularse en la medida de lo posible en términos cuantitativos, estábamos hablando de lo que eran las metas. Y terminamos con esto. Ya hemos hecho el análisis interno, hemos hecho el análisis externo, hemos hecho, por lo tanto, nuestro diagnóstico y concluimos en estos objetivos, objetivo estratégico 1, 2, 3 y 4. Hasta acá, nosotros estaríamos concluyendo todo lo relacionado al plan estratégico. Y entonces permítanme regresar a la primera lámina que hemos puesto de los momentos. Entonces, para ver si está bien lo que hemos avanzado o se nos quedó algo o hemos avanzado mucho que ya no lo debiéramos tener, ¿no? Y acá tenemos momento enunciativo, misión y visión, momento de análisis, entorno e entorno, momento de síntesis, análisis FODA, y momento estratégico. Como parte del análisis FODA, hemos identificado nuestras estrategias que vamos a tener para poder alcanzar esos objetivos estratégicos. Entonces, quiero terminar pidiéndoles, por favor, que estudien, por favor, estudien, ¿no? Y decirles que al haber analizado en estas 2 clases, tanto el momento enunciativo, el de análisis, el de síntesis y el estratégico, estaríamos dando por finalizado todo lo que corresponde a planeamiento estratégico, habiéndose hecho previamente todas las definiciones sobre las generalidades de lo que es planificación y la planificación en los servicios de salud. Nos queda para ver en la próxima semana lo que ven ahí en rojo que dice momento normativo, que es formulación ya de los objetivos específicos, porque ya los estratégicos generales ya lo tenemos,
Y nos queda, digamos, para determinar las actividades y las tareas para dar cumplimiento al plan operativo. Dicho de esta manera, les tendría que decir que con esto estaríamos dando por finalizada la clase de hoy día y la semana sobre plan estratégico. Sin antes no preguntarles si es que quedó alguna duda o alguna pregunta flotante. Si no hay preguntas, entonces estaríamos dando por concluida la clase de hoy día y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Doctora, con respecto al examen, ¿en qué horario probable se daría el examen? Ya. Si se pudiera saber más o menos Sí, aproximadamente. ya. El horario del examen es el día lunes de la subsiguiente semana, no de la que viene, sino de la subsiguiente. Y puede ser de 4:30 a 5, puede ser de 5 a 5:30. Correcto, dentro de nuestro horario de clases de teoría. Ya, muchas gracias por la pregunta. Ya, gracias. Hasta luego. No, perdón. Muchas gracias por la pregunta, porque acá voy a responder otra pregunta. Voy a tomar tu pregunta para hacer una aclaración con ustedes. No, con ustedes que me han hecho la pregunta, que definitivamente, esto ya no hablo como coordinadora de la asignatura, sino ya les hablo, digamos, como autoridad de la facultad, y les digo lo siguiente. Los exámenes se toman en las fechas y horario de las clases. Entonces yo no les podría, por ejemplo, tomar el examen el día martes a las 10 de la mañana, porque no tengo ese horario de clases. Entonces, que quede claro también, para que ustedes sepan, ¿no? Sepan en relación a los otros cursos, a las otras asignaturas. Todo se toma dentro del horario de clase que le corresponde a cada docente, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Están preocupados por el examen? Vamos a decirles, el examen es presencial, no me van a decir después no pude venir porque yo no estaba acá, estaba en Iquitos, yo no pude venir al examen porque yo vivo demasiado lejos, vivo en el cono norte, no pude llegar. Entonces, si quieren, entonces nosotros atrasamos un poquito más el examen, ¿no? Lo podemos tomar de repente de 5 a 5:15, no hay ningún problema, el examen es presencial. ¿Sí? Por lo tanto, la prueba es una prueba escrita, igual que se toma una prueba con 20 preguntas, cada pregunta con 4 alternativas, solamente para marcar una. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, entonces muchas gracias y nos vemos el día lunes. Gracias. Gracias, doctor. Gracias.